Amén. Bueno, creo que Dios está en este lugar. Amén. Y que el Espíritu Santo, ¿verdad?, ha tomado el control en esta tarde de esta reunión. Bueno, he saludado a muchos, a otros no. Desde aquí les saludo en el nombre de Jesús. Y es un gozo para mí en esta tarde pues, compartir un culto con todos ustedes, con la única pretensión de hacerles bien. Amén. Y de esperar que en la torpeza de este siervo Dios lo tome para poder hablar a su iglesia en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, la verdad es que siento a Dios en esta tarde. Amén. El Espíritu Santo me ha hecho sensible. Hemos estado aquí dando unos estudios con unos jóvenes, el hermano Aarón. Me he secado como 50 minutos dándoles un estudio. Digo, bueno, a ver si me queda garganta para poder administrar a la iglesia. Y en esta tarde yo le digo que si usted abre su corazón, si deja que la palabra cale lo más profundo de su alma, no lo sé cómo ha venido, pero si viene con hambre se va a ir saciado en el nombre de Jesús. Hermano Segada, siento de Dios de citarte un texto. Dijo el salmista en uno de los momentos más difíciles de su vida, compuso el Salmo 23 y dijo: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Era un valle, había sombra de muerte, pero ¿qué dice? Andaba, andaba. Aquí no se acaba, hay más gloria por delante, la cual Dios te tiene preparada. Recíbelo de Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Fuerte el aplauso para Dios. Santo es tu nombre, Jesús. Te amo, Espíritu Santo. Bien, aleluya. Bueno, me encanta predicar de Cristo y hablar de Cristo. Últimamente es lo que más estoy haciendo. Y quisiera en esta tarde hablarles y administrarles una palabra acerca de los beneficios de Cristo y de las formas por las cuales Dios habla. Amén. Amén. Miren, el medio que Dios nos ha dado, se lo decía a los jóvenes, para nosotros hablar con Dios ha sido la oración, Titán. Y la forma por la cual Dios se puede comunicar con nosotros es por medio de la palabra de Dios. Amén. Pero el mejor modo y la forma más efectiva fue a través de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Es de la mejor forma por la cual Dios nos pudo hablar. Tomamos el verso del libro de Hebreos capítulo 1, verso 1, que dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Amén. Acompáñame cuando pueda, Ramsés. ¿Por qué era necesario que Dios nos hablaría a través de su Hijo? Para esto nos tenemos que ir al libro de Génesis y entender en qué condición se encontraba el hombre para que Dios nos hablaría a través de su Hijo. Miren, Dios, ¿verdad?, creó los cielos y la tierra, la vida animal y también la vegetal. Y miren, hubo un montón de animales, ¿verdad?, de los cuales creó. Primeramente creó, ¿verdad?, también al hombre. Formó de él un hombre del barro, sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Lo dotó de 5 sentidos, de cuerpo, de alma, de espíritu y, atención, de un libre albedrío. Es decir, tenía la opción de poder escuchar a Dios o de no escucharle, pastor. Era un hombre con un lenguaje muy extendido. Adán era el hombre más inteligente de la historia. Se dice que había más de 7.500 especies, ¿verdad?, de reptiles, más de 8.600 especies de pájaros y más de 5.500 de mamíferos. Y Adán tuvo un lenguaje tan extenso que le puso nombre a todos ellos. Pero atención, cuando por desgracia desobedeció Eva el mandamiento y tomó del fruto prohibido, del cual también comió Adán, Adán ahora está seriamente dañado por el pecado y comienza el hombre a hacerse muchas preguntas: el porqué del sufrimiento, el porqué del dolor,
el porqué de las enfermedades. Cuando Dios lo ve y ve al hombre, lo ve seriamente dañado por el pecado, lo ve herido de muerte y le dice, bueno, ¿cómo le diría yo al hombre que soy la solución a sus problemas? Que tengo la respuesta a sus preguntas. Claro, la tarea no era fácil. ¿Por qué? Porque había creado al hombre con un libre albedrío. ¿Le podía escuchar o no le podía escuchar? Y Dios ingenió un plan. Dijo, ya sé cómo lo haré. Lo haré poco a poco para que el hombre descubra en qué condición se encuentra. Y dice la palabra de Dios que por medio de Noé se salvaron 8 personas en un arca. Y Dios ha visto que ahora el hombre se ha dado cuenta de que salva a aquel justo, pero condena al que está viviendo en pecado. Por medio de la ley que fue dada a Moisés, ahora el hombre tiene conocimiento del pecado, de lo que es pecado, y se tiene que alejar del pecado. Por medio de los sacerdotes ha entendido que necesita un sacrificio que cubriría los pecados para poder presentarse ante Dios. Por medio de los profetas ha entendido que hay un Salvador que tiene que salvar al hombre. ¿Por qué? Porque el hombre se encuentra perdido. Ahora sí, ahora el hombre ha entendido que lo que es pecado por medio de la ley, ha entendido lo que es la justicia por medio de Noé, ha entendido lo que es un sacrificio y ha entendido las profecías de que necesita un Salvador. Cuando el hombre está preparado, ahora Dios dice, ahora sí, dice la palabra, ahora enviaré a mi hijo. Por eso dice la Biblia que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Lo que hoy quiero decirte es muy sencillo. No lo sé lo que has venido a buscar en esta tarde. Hay quien dice, a ver si alguien me da una profecía, a ver si alguien tiene discernimientos de espíritu que revele lo oculto que hay en mi corazón. Quizás me voy satisfecho para casa. ¿Sabes por qué buscas eso? Porque quieres vivir bajo la ley del mínimo esfuerzo. Estás tan frío que necesitas una profecía, alguien que te revele lo oculto, pero que no necesitas profecías, que no necesitas a alguien con discernimiento, que si lo tienes a Él es la respuesta, Él es la solución, en Él estás completo, el que le tiene a Él tiene la vida. Sin Él no sé vivir, sin Él me muero, sin Él me desmayo, pero cuando me levanto sé que cada mañana Él está ahí, que sus misericordias se renuevan cada mañana. ¡Ay, Padre! ¡Qué alegría tener una iglesia que te ama, que te respeta y que te valora! ¡Pero qué alegría que hay alguien que desde el cielo te cuida! ¡Cuida tu hogar! ¡Cuida tu matrimonio! ¡Cuida tu ministerio! ¡Ay! Si lo tienes a Él, lo tienes todo. ¡No te falta nada! ¡En el nombre de Jesús! ¡Aplaudes al Rey de Reyes! Aleluya. Miren, yo les voy a hablar de las formas que habla Dios. Mira, de las formas por las cuales Dios me ha hablado a mí muchas veces. Es a través del testimonio de muchos hombres y de muchas hermanas. ¿Cuánto me ha hablado Dios a mí a través del testimonio? Miren, Fofó, ¿cuántos años llevas predicando la palabra de Dios? 32 años. Pasando malos días, con enfermedades, con problemas, pasando adversidades. ¿Qué mensaje? 32 años. Tú, Isidro, ¿cuántos años llevas siendo cristiano? 34 años. Con mucho respeto, discúlpeme, con un pañuelo en el cuello, pero adorando a Dios. Amén. Con dificultades, con problemas, pero 34 años siendo fiel. ¡Ay, qué mensaje! ¡Qué testimonio! Y ahora yo que paso por aquí media hora, decimos, ¡ay, qué mensaje! El testimonio que usted vive cada día durante años. Amén. Es un testimonio y un mensaje del cielo para los demás. Claro. Miren, se encuentra Moisés apacentando las ovejas de su suegro Jetro.
y ve que hay una zarza que arde pero que no se consume. Le pica la curiosidad y sube. Cuando está ahí se encuentra una cristofanía en medio de la zarza y escucha la voz y dice: mira, Moisés, he escuchado a mi pueblo, he visto su aflicción y te he escogido a ti para liberarlo. A mí, Señor, sí te he escogido para liberar al pueblo. Dios bendito. Mirad, mientras Dios estaba en medio de esa zarza, sirvió para dar un mensaje de dirección y de liberación a Alibaba, al pueblo. Pero cuando Dios se apartó en medio de esa zarza, si Moisés la toca se pincha, si Moisés la toca se acaba hiriendo. Y me enseñaba el Señor un shibel. Cuando cambian las cosas, ¿verdad? Cuando Dios falta y no está en medio de mi corazón, a veces es que no quiero, pero si me hieren a veces hago daño, que si me pisan a veces algo que no quiero, que no va conmigo, porque soy cristiano, pero a veces somos débiles y hay una lucha, y el espíritu es contra la carne y la carne es contra el espíritu. Pero hoy te digo en el nombre de Jesús, no permitas que la carne gane esta batalla. Si alguien tiene que salir ganando, que sea Dios, que sea el Espíritu Santo, que sea la vida en santidad. En el nombre de Jesús. Pero qué diferente es cuando Dios está en medio de mi corazón, con problemas, sí, con dificultades, que es que tengo razón, pero la razón si te enreda y te saca de tu lugar es del demonio. Que Jehová Dios reprenda al diablo en esta tarde, porque cuando Dios está en mi corazón y vivo cerca de Dios, ¿sabes qué hago? Doy testimonio de que Él vive, de que Él es real. Mensaje de dirección, mensaje de liberación. Iglesia, con mucho cariño, que la palabra de Dios no hace grande solo al que la lee, la hace aquel que la vive, aquel que la practica, aquel que diariamente mata su orgullo y hace que salga al interior de la vida de Dios. Eres la Biblia que muchas hermanas leen. Eres la Biblia que muchos hermanos leen. Por favor, muchos ojos están puestos en usted. Sea usted luz del mundo. Sea sal de la tierra. A veces yo me he avergonzado cuando me han mirado y he dicho: ay, perdóname, Señor. Ay, Señor, ¿qué dirán de mí los hermanos? Te pido perdón. Pero qué bien cuando vives cerca de Dios. Que miran y digan: mira, tiene problemas, qué mala racha, qué mal momento Alibaba, pero qué bien, no falta un culto. Cómo se esfuerza por ser cristiano, cómo ama los deseos carnales y hace todo lo posible por vivir cerca de Dios. Señores, Dios habla a través del testimonio en el nombre de Jesús. Vamos un poquito más adelante. A veces decimos: Señor, necesito que tú me hables. Vivo tan afligido que cuando clamo cesa, creo que el cielo se ha vuelto de bronce y que para mí no hay oídos, y parece ser que el Dios Todopoderoso se ha olvidado de mí. Miren, necesitamos vivir cerca de Dios para saber escuchar su voz. Dice la palabra de Dios que en una ocasión el rey Belsasar está haciendo una fiesta. He llamado a un montón de príncipes, con mucho respeto, han tomado, ¿verdad?, los vasos de oro, de plata, que fueron tomados, ¿verdad?, que fueron arrebatados en el cautiverio, y han comenzado con mucho respeto a embriagarse y a adorar a los falsos dioses. Pero atención, mientras están celebrando esta fiesta, aparece una mano en la pared, y en el encalado de la pared pone: Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Se acabó la fiesta. Ya no hay ruido, hay incertidumbre. El rey dice: ¿qué es esto? ¿Qué significa esta escritura? Que alguien me lo revele. Se ha quedado blanco, los lomos se le debilitan, las canillas se dan una con otra, y dice: llamad a los sabios, a la gente entendida, el que me descifre este mensaje, le doy vestidos, le doy ropas, le doy riquezas, todo lo que quiera.
pero nadie interpreta el mensaje. Nadie sabe lo que significa. Pero aparece un hombre y le dice: oye, rey Belsasar, en los tiempos de tu padre Nabucodonosor había un hombre llamado Daniel. Este oraba 3 veces al día. Este vivía cerca de Dios. No le importaba el que le echarían a los fosos de los leones, porque prefería orar 3 veces al día. Quizás este sepa descifrar este mensaje. Cuando le llaman dice: oye, sabrás tú. Dice: ¿cómo no? Si los sueños y la interpretación son de Dios. Mené, mené, tekel, uparsin. Contó Dios tu reino. Pesado has sido en balanza y le has puesto fin. Tu reino será dado a los medos y a los persas. ¡Ay, Dios bendito! Yo hago una pregunta. ¿El rey Belsasar supo descifrar el mensaje? No. ¿Quién interpretó el mensaje? Daniel. ¿Saben por qué entendió el lenguaje del Espíritu? Porque vivía bajo el régimen del Espíritu. A veces decimos: Señor, quiero que me hables. Necesito escuchar tu palabra. Pero ¿cómo vas a entender el lenguaje de Dios si vivo a 100 kilómetros de su presencia? Si vivo tan frío que hasta me cuesta celebrar un culto. Pero te digo algo: Dios habla. Al Padre Dios habla. Pero para entender el lenguaje de Dios es necesario vivir bajo el régimen del Espíritu. Tú vive en santidad. Que dice su palabra: clama a mí y yo te responderé. El oído de Jehová Dios está presto a los fieles, está presto a los seguidores del reino celestial. Por eso el que vive bajo el régimen del Espíritu entiende el lenguaje de Dios. ¿Quieres que Dios te hable? Lo más sencillo del mundo es abrir tu Biblia y pedirle al Señor que te hable, y te puedo garantizar que hay más de 1800 promesas para su vida esperando. Dios habla. Amén. Pero necesitamos, para entender el lenguaje del Espíritu, vivir bajo el régimen del Espíritu. Claro. Otra de las formas por las cuales Dios nos habla, hermana Marisol, es a través del silencio. ¿Cómo a través del silencio, hermanos Segadas? ¿Cómo es posible? Miren, en Dios hay 4 respuestas. Unas sí, otras no, otra es espera y otra es cuando Él guarda silencio. Si Él dice sí, gloria a Dios. Si dice no, tengo que entender y tener la madurez suficiente para entender que es lo mejor para mí. Si Él me dice espera, guarda silencio, que Jehová espera en Él y Él hará. Amén. Pero mi Dios tiene tanta categoría que aun cuando Él guarda silencio, Él sigue hablando. Amén. He aprendido más cuando Dios me ha dicho no y cuando Dios ha guardado silencio que cuando Dios me ha dicho sí, me ha dicho espera. Quizás no entiendes el proceso, pero tu vida y tus tiempos están en las manos de Dios. Amén. Dios habla a través del silencio. Amén. Le ha tocado a Zacarías ofrecer incienso por suerte. Eso era un privilegio. Con mucho respeto. Entra al templo, ¡ay, qué alegría, qué privilegio! Voy a entrar a ofrecer incienso. Este año me ha tocado a mí. Se le aparece el arcángel Gabriel. Dice: Zacarías, escucha. He escuchado tus oraciones y las oraciones de Elizabeth. Con mucho respeto, no podían tener familia. Y le dice: escucha, tendréis un hijo. El hijo será nazareno. No beberá ni vino, ni sidra, ni bebida alcohólica, ni navaja. Pasará por su cabello. Este será un heraldo y traerá el corazón del pueblo a los pies de Dios. Dice Zacarías ahora: pero Señor, con mucho respeto, si es que mi mujer ya es mayor, pero a nosotros, Señor. Dice: sí, escucha, tendréis un niño. El niño será nazareno. El niño se llamará Juan. Y por cuanto no has creído el mensaje, te quedarás mudo hasta que esto se cumpla. Amén. Ay, Dios bendito. Cuando sale Zacarías, la gente que lo ve sale blanco. No habla. Tiene que escribir José con un pizarrín. Dice: este ha visto visión de Dios. Amén. Dios bendito, presten atención. Aproximadamente han pasado 9 meses y 8 días. A los 8 días llevan a los niños a circuncidarlos al templo para allí presentarlos.
Cuando llega ese día y lo van a presentar, los sacerdotes le preguntan a Elizabeth: ¿cómo llamaremos al niño? ¿Lo llamaremos Zacarías? Dice: no, el niño se llamará Juan. Dice: ¿pero cómo? Si no hay nadie en la familia. Y Zacarías hace señas, dice: sí. Y cuando se cumple la profecía y dice: el niño se llamará Juan, dice la palabra, e inmediatamente Zacarías rompió el silencio y comenzó a adorar, a alabar y a glorificar el nombre de Dios. Guardó silencio, pero la palabra de Dios se cumplió. Amén. ¿Sabes? Dios es experto en entender el lenguaje del silencio. A ti, que estás guardando silencio, Te amo. que no dices nada a nadie, que solo tú sabes por dónde estás pasando, pero sabes, vienes a este culto, alabas y glorificas a Dios y rompes ese silencio interno. A ti, hermana, que a veces la ansiedad te rompe el pecho, que en los momentos difíciles dices: no aguanto más, ya no tengo más fuerzas, pero sigues guardando silencio. Pero rompes el silencio y vienes a este lugar y lo haces para adorar y glorificar al Señor. Escucha, ese silencio es mejor que 70 mensajes, porque así, a través del silencio, Dios habla. Ese silencio Dios lo sabe interpretar. Ese silencio es un mensaje del cielo, es un recado de Dios para nosotros. No lo entiendo, pero guarda silencio ante Jehová. Espera en Él y Él hará, en el nombre de Jesús. Amén. Y a su nombre. Gloria. No te adelantes, que no salgan tus principios, que no salga el viejo hombre. Guarda silencio. Guarda silencio. Ese silencio es un mensaje del cielo, por favor. Miren, para entender el lenguaje de Dios hay que vivir bajo el régimen del Espíritu. Dios habla a través del testimonio, ¿verdad? Dios habla a través del silencio. Pero una de las mejores formas por las cuales Dios nos habló fue por medio de su Hijo Jesucristo. Vengan conmigo a esta escena, por favor. El único capaz de tener la autoridad y la majestuosidad de hablar después de la muerte fue Jesús. Amén. Nadie tuvo la categoría de poder hablar y traer un mensaje después de la muerte. Solo fue el mensaje más efectivo. Miren, dice la palabra de Dios que había un hombre rico que cada día hacía banquete con esplendidez, se vestía de púrpura, llamaba a un montón de gente. Pero dice la palabra de Dios, dice que había un mendigo llamado Lázaro. Dice, y este ansiaba comer las migajas que caían de debajo de la mesa. Dice, y venían los perros y lamían sus llagas. Mirad, en aquel tiempo no existían las servilletas. ¿Sabéis? Para limpiarse. Había dos tipos de pan. Uno común, que era para comer, y otro de inferior calidad. Y este que era de inferior calidad era como una miga de pan, pastor, la cual usaban los hombres ricos. Se limpiaban las manos y la tiraban debajo de la mesa. Esas migajas eran las que comía Lázaro. Y venían los perros y lamían sus llagas. Pero llegó el día donde el rico murió y fue llevado al Hades. Y también murió Lázaro y fue llevado al seno de Abraham. Y dice la palabra de Dios que el rico está en el Hades y está en un tormento, se está chicharrando. Y ve a Abraham y dice, Padre Abraham, te ruego que envíes a Lázaro, que moje la punta de su dedo para que refresque mi lengua. Y dice, no se puede. Hay una cima, no pueden pasar de un lado a otro. Dice, Padre Abraham, escucha, tengo a mi padre, tengo a 5 hermanos en la tierra, que vaya alguien y les predique. Dice, escucha, a Moisés y a los profetas tienen. Si no escuchan a ellos, no escucharán a nadie. Pero atención, dice ahora, si fuese alguien de entre los muertos, creerían el mensaje. La respuesta es la misma. A Moisés y a los profetas tienen. Si no los escuchan, no escucharán a nadie.
El mensaje era efectivo. Si alguien después de la muerte tenía la capacidad de hablar. Pero vengan conmigo a la historia. Vámonos al Antiguo Testamento. Eliseo resucita a un niño. Esperan un mensaje. El niño no dice nada. Elías resucita a otra criatura. Hay algo después de la muerte. ¿Qué nos puedes decir? No dice nada. Resucitan al hijo de la viuda de Naín, esperando un mensaje, y nadie dice nada. La hija de Jairo la levantan, le dan de comer, esperan, dinos algo, pero no dicen nada. La hermana Marta le dice: escucha, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Resucitan a Lázaro y el pueblo espera un mensaje, pero no dicen nada. Lázaro, no hay nada que decir. No hay nada que decir. Pero vengan conmigo ahora. Hace 2000 años alguien salió en la cruz del Calvario, y al tercer día resucitó. Y cuando guardaban silencio, él trajo un mensaje después de la muerte. Y este fue el mensaje: yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Gloria al nombre del Señor. La muerte no pudo frenarlo. El sepulcro no pudo corromperlo. Él al tercer día resucitó y trajo un mensaje. Iglesia de Nájera, en breve, en pocos días, vengo por vosotros, en el nombre de Jesús. ¿Cuánto esperan su venida? Puedes cerrar tus ojos y confirmarlo con un fuerte aleluya. ¡Aleluya! Un fuerte y vivo gloria a Dios. ¡Gloria a Le Dios! das un aplauso al Señor. ¿Por qué era necesario que Dios nos hablaría a través de su Hijo? Porque el único que tenía la categoría y la capacidad de poder hablarnos y de poder salvarnos era Él. Miren cómo se encontraba el hombre: perdido, muerto en sus delitos y pecados. Porque el bien que quiero hacer no lo hago, y el mal que no quiero hacer, ese es el que hago. Entonces ya no soy yo, sino el pecado que mora en mí. En maldad he sido formado, en pecado he sido concebido. Viéndose el hombre perdido, reconoció a Jesús. Y cuando aceptemos a Jesús, gozan de todos sus beneficios. ¿Sabes qué es lo que ha hecho Cristo contigo? Te ha justificado. Amén. ¿Sabes qué es lo que significa justificar? Vestido nuevo. Amén. Vestido limpio. Cuando papá Dios te ve limpio, fofó. Ya no te ve como un pecador. Te ves santo. Dice: vosotros sois santos, porque yo, Jehová Dios, soy santo. Él te ha redimido, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados. Pero atención, Él también nos ha destinado. La palabra destinar no es lo mismo que predestinar. Predestinar significa escogido para ser destinado. Pero recuerdan, era el hombre el que tenía el libre albedrío. Él reconoció en el que estaba perdido y salió corriendo a la cruz. Y en la cruz se encontró con el Salvador. Él es tu Salvador. Él es Jesús. Él es el que dio la vida por ti y vendrá para llevarte al reino de los cielos. En el nombre de Jesús. ¡Amén! Y a su nombre. ¡Gloria! Para salvar al hombre se necesitaba alguien que no tendría pecado. Aleluya. Dios es omnisciente, Amén. es omnipotente, Amén. es omnipresente, Amén. es inmutable. Amén. Pero Dios es misericordia Amén. Amén. y Dios es justicia. Amén. Y la Trinidad está en el cielo. Y viendo al hombre perdido en Arden, la Trinidad mantiene una conversación. Y dice la misericordia: el hombre está perdido, camina hacia el infierno, hay que salvarlo. Y dice la justicia: de acuerdo, yo te apoyo, hay que salvar al hombre, pero ya sabes que está sucio por el pecado, se necesita un sacrificio. ¿De acuerdo? ¿Cómo podemos hacerlo? Dice: ¿a quién enviamos? ¿Qué podemos hacer para salvar al hombre? Y atención, aparece por allí el Cordero de Dios, y en el cielo
¿Quién hay para salvar al hombre? Y sale el león rugiendo y dice: Padre, heme aquí, envíame a mí. Y Jesús no se hizo ángel para salvar a la descendencia de los ángeles. Se hizo hombre para salvar a la descendencia de Abraham, para salvar a Nájera, para salvar tu matrimonio, para salvar tu vida. ¿Quieres mejor manera? ¿Quieres mejor forma? Dios nos habló a través de su Hijo. Y yo digo: a Él la gloria, a Él la honra, a Él la alabanza por los siglos de los siglos. Fuerte el aplauso para Dios. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Y adora mi alma, Espíritu Santo. Vamos a cerrar nuestros ojos, por favor. Vamos a apagar las luces. Déjame 2 minutos, pastor. Te damos la gloria. Quizás hoy dices que para ti no hay solución y que el problema te está superando y que con tus fuerzas ya no puedes más avanzar. Hoy Dios te dice: déjame a mí. Suelta ya el timón de tu vida y deja que el capitán de capitanes tome las riendas. Habla ahora con el Espíritu Santo en los momentos. Él está deseando tratarte. Necesito una alabanza espiritual, por favor. Vamos a dejar que la palabra de Dios haga efecto en nuestras vidas. Si supieras cuánto te ama Dios, si supieras las ganas que tiene de tratar contigo, el Espíritu Santo te anhela fervientemente. Dale lugar a Dios ahora. Deja que esas heridas internas se sanen en el nombre de Jesús. Ahora, Espíritu Santo, Padre, bendice Nájera, bendice los coros, bendice los ancianos, da fuerzas a los que son débiles, Señor. Oh Dios, tu bálsamo, tu Espíritu ahora. Oh, Sharinda Babashamay. Hijo eres tú, me acerco al trono de tu gracia. Ahora, en el nombre de Me Jesús, rindo ante ti, tu amor no tiene fin. deja que su amor te sane ahora. La única fuente saciable tú, Oh, para mi alma tan favorable, y yo quiero ser ofrenda agradable y poder corresponder a tu amor inagotable. Inexplicable es lo mucho que me amas, que me digas: hijo mío, cuando me llamas. Derramas en mi vida de tu presencia. Hoy anhelo sentirte con él. Jamás he de negarte, siempre he de servirte. Confieso que nací para glorificarte. Voy tras de ti, Señor, voy tras tus pasos. Y como un niño yo me escondo en tu regazo. ¿A dónde iré yo sin ti, Padre bendito? Mejor que nadie, Señor, sabes lo que necesito. Abrázame, llévame, bendíceme. Díselo al Señor. Corre a los brazos de tu ahora, en Padre. el nombre de Jesús, Te escucho decir: recibe el abrazo de Dios Hijo ahora. eres tú. Me acerco al trono de tu gracia. Ahora tu amor Me rindo ante en el ti. nombre de Tu Jesús. amor no tiene fin. Aleluya, aleluya. Fuerte ese aplauso para Dios. Damos las luces. Amén. Doy gracias a Dios por compartir
esta tarde con ustedes. Amén. Y les recuerdo simplemente que el mejor mensaje que podemos tener es Jesús. Amén. Que teniéndole a Él, le tenemos todo. Amén. Vivan con esperanza, con ilusión, creyendo que Cristo viene pronto. Y cuando suene ese shofar, Nájera se marcha para el reino de Dios. Amén. Un abrazo para todos. Dios les bendiga mucho. Fuertes aplausos. Y el pastor con todos